Gracias, amables televidentes. Estamos de vuelta con ustedes en una emisión más de Visión Económica a las 18 horas. Vamos ahora a tratar un tema que es de mucha preocupación para los ciudadanos, pues se trata de una reforma fiscal que evidentemente ha sido postergada durante un buen tiempo, pero ya aparentemente no hay tiempo para seguir postergando porque el gobierno necesita generar los recursos para poder seguir sustentando el Estado. Don Leo, usted tiene a su cargo Sí, mira, yo quiero comenzar con un análisis que no es de la parte técnica operativa de la reforma fiscal, sino que tiene que ver con un procedimiento distinto. Muy probablemente, tomando en consideración la vía crucis por la que atravesó el pacto eléctrico y que ya la había atravesado el pacto educativo, probablemente el presidente Abinader, esto es una interpretación libre que estoy haciendo yo bajo mi responsabilidad, ha decidido variar el procedimiento. En vez de empezar la discusión con la propuesta sobre la mesa, empezar a hacer un lobby con los partidos políticos, con los sectores empresariales, pero por separado y no todo en la misma mesa. Esta es una estrategia que puede dar como resultado, dada la situación a la que está el presidente de la República, Luis Abinader, de que probablemente gane una mayoría para ir a la mesa del Consejo Económico y Social, perdón, que el día 19 tendrá la primera reunión de mesa de trabajo respecto a los temas. Entonces, ya el presidente anunció que se va a reunir con los partidos políticos y que le va a recabar su parecer y más que nada su apoyo, que se va a reunir con los diferentes representantes de los sectores empresariales, no sobre la mesa del CONET, sino viendo la diversidad de los sectores empresariales. Es una buena estrategia. Y ojalá que se lograra limar aspereza y entonces una franja que pueda esa franja ser la expresión del consenso que se necesita para el pacto. Porque si no va a haber pacto, entonces el gobierno tiene la segunda alternativa, que sería introducir un proyecto de ley de reforma fiscal. Lo que ellos están ahora mismo consensuando es la respuesta a lo que si tú no te pones de acuerdo, yo meto una reforma fiscal y se acabó. Sí. Entonces, realmente la estrategia del señor presidente Luis Abinader es la más adecuada. Nosotros porque yo tuve en el Consejo Económico y Social 5 años, o sea, 3 años trabajando 2 veces a la semana y 2 años que no se hizo nada para que se firmara ahora en el 2021. O sea, fueron 5 años que duró el pacto. Entonces, una reforma fiscal, si la ponen directamente a hacer con todo lo como hacemos nosotros, hacíamos nosotros en el Consejo Económico y Social, porque ya no pertenecemos al Consejo Económico y Social, entonces resulta que la posición del presidente es decir, bueno, si ustedes duran 5 años, yo no voy a estar en el poder. Exactamente. Entonces, yo lo que te voy a hacer es ahora el trabajo que tú en 5 años haces, te lo voy a resumir en una semana. En una semana de lobby. De lobby. Entonces, en esa semana de lobby, yo entonces lo que voy a hacer es que te voy a poner al Consejo Económico y Social, que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el sitio donde se van a hacer los pactos. Pero ¿qué resulta? Que el Consejo de la Empresa Privada, el CONEP, lo que hizo fue que secuestró los 15 puestos que tiene en el Consejo Económico y Social. Secuestró porque son miembros de ellos los representantes de todo el sector privado. Entonces, el presidente, que es empresario, dice, pero ven acá. ¿Y cómo yo voy a poner una reforma fiscal en manos de 15 personas que representan una sola institución? Y más que una sola institución, un solo grupo de interés. Sí. Y en consecuencia, en el Consejo Económico y Social van a ser mayoría. Y al ser mayoría, sus posiciones van a impedir que se pueda hacer consenso, ¿verdad? Entonces, mira, la estrategia, la cosa está bien clara. Y no creo yo que sea con malas intenciones, sino con inteligencia política. Inteligencia política, fundamentalmente. Tú tienes toda la razón. Es decir, si el presidente permite que este debate se haga en el Consejo Económico y Social, ahí se van a incidentar los procesos
y no va a poder hacerse la reforma durante el 2021 y por tanto los recursos que debieran venir a apalancar el presupuesto que se ha elaborado para el 2022 no va a ser posible. Entonces, no, pero espera un momentico, Leo. Oye, ¿cómo está? El presupuesto del 2022 no contempla la reforma fiscal. Si usted quiere verlo, vaya, búsquelo en la propuesta del gobierno que mandó al Congreso. No existe, o sea, dicen hasta de dónde se va a financiar cada dinero. Por lo tanto, no está la reforma fiscal. Lo que la reforma fiscal va a lograr es que en vez del 3% de déficit del presupuesto, al revés, no haya déficit. Entonces, lo único que tiene que decir es que los ingresos en lo que se le manda después al Congreso, decirle, mira, yo no quiero que tú me apruebes déficit en el presupuesto porque ya nosotros lo conseguimos con estas fuentes de financiamiento que nosotros hemos logrado. Es una estrategia. Bueno, con fina. el perdón de Zapata, que sé que tiene su opinión, para yo salirme ya de ese tema, sí quiero establecer que ahora tenemos dos franjas. Tenemos la franja del gobierno con una posición, con una visión corriendo de que necesita recursos a través de la reforma fiscal, ¿verdad? Y tributaria, por un lado, y tenemos los sectores empresariales que ya los tres núcleos más importantes se expresaron que no hay condiciones para hacer en este contexto de recuperación de la economía una reforma tributaria. Eso está clarito. Entonces, ante estas dos posiciones, ciertamente la posibilidad de que se apruebe una reforma fiscal tributaria está en dos vertientes, según mi punto de vista. La primera, que el presidente persuada a estos sectores de que es necesario que se haga ahora, por un lado, y por otra parte, que el gobierno decida, con el presidente a la cabeza, teniendo la mayoría congresional, someter la reforma tributaria y entonces ahí se agenciaría los recursos con que reducir, como tú dices, el déficit fiscal del año 2022, pero también dejaría instituida jurídicamente una serie de figuras que le servirían para durante el 2022 captar nuevos recursos y el 2023 en adelante entonces ir captando cada vez más ingresos vía las nuevas figuras tributarias e impositivas que se instaurarían a partir de la nueva reforma tributaria. Pero estamos hablando, perdón, Zapata, escúchame, 7 leyes van a ser derogadas. 7. O sea, esas 7 leyes son leyes que por muchísimo tiempo han sido aprobadas y que dicen, por ejemplo, que el 5% es para la UAS. ¿Me entiendes? O que dicen que el 2% es para tal sitio. Entonces dice, pero ven acá, si yo cumplo con las leyes que están en el Congreso, él las ha identificado, el Poder Ejecutivo, y ha dicho, no, así no es que vamos a hacer esto. Es que eso es imposible. La ley 176, eso es imposible. Mira, te incidento un segundo nada más. Imposible asignarle por ciento a instituciones determinadas, porque entonces vamos a llegar a un momento que si tenemos... El 117% del presupuesto está comprometido por leyes. Entonces, eso no es posible. Adelante, Zapata. Bueno, como usted decía, don Leo, que realmente hay una posición encontrada, tanto en lo que dicen los empresarios, que hay una situación que no debe hacerse de manera apresurada esta reforma. Hoy en contesta a ese sector, el encargado de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, él dice que la reforma debe hacerse sí o sí. Hay una... Bueno, Zapata tiene problemas con su internet. Es un retraso que se debió hacer antes. Tiene problemas. Ciertamente, vi la posición del director de presupuesto que ha estado permanentemente fijando posturas sobre esto. Bueno. Sí. Zapata, estás ahora en el aire. Zapata. Bueno, hay un sí, poco de está en el aire. Estás en el aire, Zapata.
Ok, ok. Decía entonces que la reforma había que hacerla sí o sí, dice el encargado de presupuesto, y una opinión que él emitió, que yo no estoy de acuerdo, dice el que realmente aquí no se quiere pagar impuestos, que son los empresarios que están opuestos a esto, y aquí bastante impuesto que paga el Estado Dominicano. O sea, No, pero Zapata, no estamos de acuerdo con la posición de Rigo. Es un técnico bien eficiente, conocedor del problema, pero aquí se paga impuestos. Hay sectores. Lo que hay sectores que no pagan impuestos. Sí, pero y otros sectores que el mismo Estado le ha facilitado a través de la ley de incentivos y exenciones exonerarles impuestos. Eso sí puede decirlo, pero que no quieren pagar impuestos, que no pagan impuestos. Yo no pienso que ese es el término. Él creo que se equivocó, Leo y amigos televidentes, en el decir que algunos grupos económicos no quieren pagar impuestos. O no quieren pagar más impuestos. Sí, mire, en la propuesta que está, que dice que hay que aumentar al tramo mayor de los ingresos de personas físicas, llevarlo al 35%. Yo decía, pero ¿usted sabe cuánto es la tasa que pagan las empresas grandes de este país? ¿Cuál es el impuesto? ¿Cómo le dicen eso, Leo? Que tú eres el economista. El impuesto real, o sea, el impuesto que pagan ellos, el 1.75%, amigos televidentes, hasta el 4.5%. O sea, la tasa efectiva de tributación de las grandes empresas de este país, óiganse, amigos televidentes, su tasa efectiva de tributación, que no es más que las ventas totales, o sea, el beneficio total entre las ventas son entre el 1.75% y el 4,5%. Sí. Entonces, aquellas empresas que dicen que tributan mucho, simplemente lo que hacen es que lo que yo pago como consumidor, ellos son agentes de retención. Entiéndase de esta manera. Y lo pagamos los consumidores. Lo pagamos los consumidores, no ellos. ¿Entiendes? Así es. Entonces, ese es el principal problema que tiene el sistema tributario. Pero de todas maneras, Alejandro, cuando se va a hacer una reforma tributaria, los considerando y los vistos, ¿verdad? Esos dos elementos, considerando tal cosa y vistas las leyes, decretos, ordenanzas, tales y tales y tales, todo eso se va a revisar y se va a hacer transparente. Entonces, visto el volumen de ingresos que está entrando por las diferentes categorías impositivas, y la necesidad de remozar las finanzas públicas, entonces esta es la situación. Usted paga tanto, ahora usted tiene que pagar tanto. Es sobre esa base. Y yo estoy abogando porque haya una discusión seria y transparente en la aprobación de la reforma tributaria, porque particularmente la población trabajadora y pobre de la República Dominicana, que está medio saliendo de esta pandemia, pero que todavía no sale de la pandemia, la economía se puede ir recuperando, pero la pobreza, la situación de dificultad de las familias, esa no se va a recuperar tan fácilmente. Esa se recuperaría cuando haya un régimen de redistribución distinto al que tenemos actualmente, ¿verdad? Y eso hay que esperar un buen tiempo para que eso se pueda dar en la República Dominicana. Entonces no veo por qué el sector empresarial, que de verdad que tiene unos retos enormes, porque la coyuntura no es fácil. Estamos en una crisis económica, resultado de la crisis estructural y de la crisis pandémica. Eso es cierto, que también ha afectado al sector empresarial, pero si vemos con la lupa de la realidad, los sectores empobrecidos de República Dominicana son los que más necesitan una reestructuración, tanto de sus ingresos como por parte del gasto social del gobierno, para que le pueda mejorar sus condiciones de vida. Vamos a la pausa para que regresemos con los temas que tenemos agendados